Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Ana Soto de Raudales y reciban un cordial saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. El día de hoy damos paso a la tercera lección del curso El papel de la mujer en el contexto bíblico. Y esta lección se denomina La influencia poderosa de la mujer en el Antiguo Testamento. Para ello, y antes de empezar esta lección, pedimos la dirección del Señor. Amado Padre, tu palabra dice de sí misma que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Señor, yo te quiero pedir que la lección del día de hoy seas tú hablando a través de mis labios, Señor, y que esta palabra pueda caer como una semillita en corazones fértiles donde den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias te doy por el privilegio de poderme dirigir a mis hermanas al otro lado de la pantalla a través de las redes sociales, Señor. Que sean utilizadas las redes sociales como una manera de expansión del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vimos en la lección anterior diferentes roles de la mujer en el Antiguo Testamento y tratamos el tema de la influencia tanto para el bien como para el mal. Estudiamos ejemplos de Sara y Rebeca como influencia hacia lo malo y de la madre del rey Lemuel, el que escribió el Proverbios capítulo 31 como una influencia ejemplar. Estudiamos también en la lección anterior mujeres que tuvieron cargos importantes como profetisas, Débora, Miriam, Hulda y la esposa de Isaías. Las mujeres fueron protagonistas especiales en el plan de Dios a través de la historia bíblica. Hoy seguiremos estudiando el tema de la influencia, pero vamos a añadir algunos desafíos dados por el Señor. Comenzamos. La mujer debe ser muy cautelosa cuando se trata del uso del poder. Por lo general nos gusta mandar, nos gusta ejercer influencia sobre nuestros esposos o sobre nuestros hijos. Cautela significa cuidado y reserva de una persona al hablar o actuar para prevenir un daño o un peligro. Las mujeres debemos ser muy cautelosas y no ser de influencia negativa en la vida de los que nos rodean. Estudiamos en la primera lección el papel de influencia que ejerció la mujer sobre Adán. Ella ejerció su influencia para que el hombre comiera del fruto, que desobedeciera, con las consabidas consecuencias. Este tema el Señor lo sabía muy bien, y por eso le ordenó a Israel que no se casaran con mujeres extranjeras, porque desviarían el corazón. El matrimonio con mujeres extranjeras en abierta desobediencia al Señor fue motivo de la caída de muchos líderes en la historia bíblica. Si hemos tenido la oportunidad de estudiar el libro de los Proverbios, sabremos que el rey Salomón dedica muchos capítulos a la mujer extraña, como un personaje de influencia negativa. La mujer extraña es la mujer que tiene relaciones sexuales inmorales. Es la mujer seductora que usa sus palabras para halagar al hombre, o es la mujer que olvida su pacto de matrimonio ante Dios. Veamos dos ejemplos de mujer extraña. El primero es Betsabé. Betsabé era la mujer de Urías, era una mujer casada, a quien el rey David vio bañándose en el terrado de su casa una tarde. David la deseó y la mandó a tomar por mujer, quedando embarazada. Esto lo podemos estudiar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Pero esta situación provocó una avalancha de pecados, adulterio, mentiras y homicidio. El segundo ejemplo de una mujer extraña es la mujer de Potifar. Siendo José siervo de Potifar, fue tentado por esta mujer, quien intentó seducirlo por todos los medios. José, que era un siervo fiel y un administrador de la casa de Potifar, le fue fiel a Dios y huyó
resistiendo a la tentación. Esto le provocó a José que estuviera en la cárcel por muchos años. Lo podemos estudiar en Génesis capítulo 39. Ahora, estudiaremos dos personajes muy importantes en el Antiguo Testamento y nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué le pasó a? Ok, vamos a estudiar Eclesiastés 7:26 en la traducción del lenguaje actual, que dice: también pude darme cuenta de que una mala mujer causa más amargura que la muerte. Cuando te abraza, lo que realmente quiere es atraparte. Si tú obedeces a Dios, te librarás de ella, pero si no obedeces, caerás en sus redes. Vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Qué le pasó a Salomón? Nehemías 13:26 dice así: ustedes han cometido el mismo pecado que cometió Salomón, dirigiéndose al pueblo de Israel. Entre muchas naciones no hubo rey como él. Dios lo amó y lo puso como rey sobre Israel, pero fueron sus esposas extranjeras las que lo hicieron pecar. El primer libro de los Reyes, capítulo 11, versos del 3 al 6, nos explica explícitamente qué fue lo que le pasó. Dice la palabra del Señor que tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. A mí me parece inconcebible que él, siendo el hombre más sabio del mundo conocido en ese entonces, no predicó con el ejemplo. Sus enseñanzas en los libros de Proverbios y Eclesiastés sirvieron para ilustrar a los demás, pero él cayó en abierta desobediencia y alejado del Señor. La edad no lo hizo más sabio. Salomón siguió en parte el ejemplo de su padre David, porque la Biblia registra que David también tuvo muchas esposas y concubinas. Salomón amó a muchas mujeres cuando Dios lo había prohibido expresamente, porque ese no era el plan original del Señor. El Señor dice en Génesis 2:24 claramente que el esposo y la esposa serán una sola carne. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, amó a muchas mujeres extranjeras que al final desviaron su corazón. Él engrosó su corazón de lujuria y vanidad al tener un harén. En aquellos tiempos, un harén era un símbolo de estatus social, porque él era un hombre muy sabio y muy adinerado. ¿Cuál fue el final de Salomón? Él murió alejado del Señor. Este alejamiento propició la división del reino de Israel en dos partes, en Judá y en Israel. Si resumimos su final, diremos dos palabras: pecado y división. Pasamos al siguiente personaje bíblico y nos volvemos a hacer la pregunta: ¿qué le pasó a Sansón? Cuando hablamos de Sansón, automáticamente se nos viene el nombre de Dalila. ¿Quiénes eran ellos? Sus historias están registradas en los capítulos del 13 al 16 del libro de los jueces. Sansón era un juez en Israel. Él juzgó por 20 años. Sus padres eran unas personas ejemplares. Él fue el producto de una oración contestada porque su madre era estéril. Este niño, cuando nació, fue dotado de una fuerza extraordinaria que venía aparejado con varias promesas. Una de ellas era no cortarse el cabello.
Y volvemos a recordar la prohibición desde el Pentateuco, no unirse a mujeres extranjeras. Sansón fue un hombre muy bendecido por Dios, pero moralmente débil. Tenía debilidad por las mujeres. Era un hombre fuerte, pero débil ante los encantos de una mujer, sobre todo si era filistea. En el capítulo 14 del libro de los Jueces se registra el matrimonio de Sansón con una mujer filistea. Vamos a leerlo. Jueces, capítulo 14, versos del 1 al 4, lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: «Me gusta una mujer filistea en Timna y quiero casarme con ella. Consíganmela». Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con que puedas casarte?, le preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: «Consíguemela. A mí me gusta ella». Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Sansón iba a utilizar su matrimonio como una estrategia para poder librar a Israel de los filisteos. Ahí empezó muy bien, pero luego las cosas se desviaron porque la carnalidad de Sansón prevaleció. En el capítulo 16 del libro de los Jueces nos dice que Sansón durmió con una prostituta filistea y luego se enamoró de otra mujer filistea, Dalila. Los filisteos estaban ávidos por saber el secreto de la fuerza de Sansón y poder derrotarlo. Dalila era una mujer cuya pasión principal era el dinero. Cada jefe de los filisteos le ofreció 1,100 piezas o monedas de plata para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Esta era una cantidad estratosférica. Haciendo un paréntesis, a Judas Iscariote le ofrecieron 30 piezas de plata para entregar a Jesús. A Dalila le ofrecieron 1,100. Dalila fue una mujer astuta y persistente. Había fracasado en 3 intentos por descubrir el secreto de Sansón. Pero Dalila, dice Jueces 16, versículo 16, le asediaba todos los días con su palabra y le importunaba tanto que al final Sansón abre su corazón y le cuenta el secreto de su fuerza. La última acción que Dalila lleva a cabo y que está registrada en la palabra del Señor es adormecer sobre sus rodillas a Sansón antes que un filisteo le corte los cabellos y pierda así su fuerza. Entonces llegaron los filisteos, amarraron a Sansón, le sacaron los ojos y lo llevaron preso a la prisión en Gaza, donde lo hicieron bufón para entretenerles, ¿no? Miles de filisteos y sus príncipes se reunieron para ver al cautivo Sansón y hacerle burla. Pero para ese entonces ya el cabello de Sansón comenzaba a crecer. Y mientras estaba en un edificio se recargó entre 2 columnas que sostenían un edificio principal y orando a Dios pidió fuerzas para que regresara solo una vez más. Y con toda su fuerza derribó las columnas y al caer el templo murió Sansón junto con miles de filisteos y sus príncipes. Dios utilizó a Sansón para sus propósitos de liberar al pueblo de Israel del dominio de los filisteos, aun cuando Sansón desobedeció a Dios y se alejó de sus caminos. No nos equivocamos cuando se dice que las mujeres tenemos una influencia poderosa. Cuando es usada para el mal, los resultados son nefastos y destructivos. Lo hemos visto con Salomón y con Sansón. Pero cuando la mujer es usada por el Espíritu Santo, es una fuerza que puede cambiar los corazones de los hombres y el destino de naciones enteras.
Lo vimos en la lección pasada con Débora y con Esther. El día de hoy, amada hermana, Dios te está lanzando 4 desafíos. El primero, Dios anda buscando mujeres virtuosas. Proverbios 31:10 dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. El proverbista dice que esta es una mujer que cuesta hallarla, que es difícil hallarla. Cuando la mujer fue creada, ella fue hecha por Dios en un estado delicado, exclusivo y puro. ¿Se recuerdan en la primera lección que vimos que la mujer fue creada por un proceso exclusivo, por una intervención quirúrgica divina? Pero cuando entra el pecado en el mundo, las mujeres están en una de estas 2 categorías. Una mujer apartada de Dios, que es una mujer pecadora que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y anda enamorada de los deseos del mundo y de la vanagloria de la vida. O es una mujer de Dios. Es una mujer que aún siendo pecadora, ha confesado su pecado y aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora ella es justa y santa ante los ojos del Señor. Dios anda buscando una mujer con estas características. Amadas hermanas, les invito ahora a que hagamos una pausa y veamos un corto video. Precioso video, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la mujer virtuosa? Ella teme al Señor. Toda su justicia, todos sus rasgos positivos y maravillosos de carácter brotan de su relación correcta con Dios. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Temer a Dios involucra más que respetarle a Él. Incluye reconocerlo como Dios, confesar nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Segundo desafío. Dios anda buscando mujeres consagradas a Él. Miraremos el ejemplo de Hulda y haremos un poquito de historia. En los tiempos que vivió Hulda, el pueblo de Israel estaba en una situación muy difícil y muy grave. El templo no estaba en uso cuando el rey Josías ascendió al trono. Se había convertido el templo, hermanas, en un tipo de almacén.
en un depósito de sobras y de desechos. Pero Josías mandó al pueblo que trabajara y se ocupara de reparar el templo. Pero hicieron un gran descubrimiento. Descubrieron el libro de la ley. Cuando el rey se dio cuenta de esto, se rasgó la ropa como señal de profunda emoción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le trajo convicción y se dio cuenta de cuán lejos se habían desviado de la ley de Dios. El rey estaba asustadísimo al darse cuenta que lo que les venía era juicio. Pienso que el testimonio de esta mujer de Hulda y de su amor por el Señor debió ser tan grande y evidente que los hombres enviados por el rey decidieron ir a su casa para escuchar lo que él tenía que decirles. Recordemos que era profetisa. Y encima de todo, hacer conforme a la palabra que ella les dijese. El mensaje con que el Señor respondió a Josías lo hizo a través de Hulda, que le reveló tanto la justicia como la gracia de Dios. Pero hermanas, esto era un gran compromiso para ella dar este mensaje, porque por medio de ella el rey se enteró de lo que debía de hacer para evitar el juicio y el castigo que merecía. La confianza de Hulda descansaba en el Señor, porque tuvo la valentía de hablar con honestidad y de expresar la verdad sin temor. Dios, amada hermana, está buscando mujeres consagradas a Él, que hablen con honestidad, con la plena confianza, mujeres que defiendan la verdad y defiendan la justicia. Tercer desafío. Dios anda buscando mujeres que lleven las buenas nuevas. Miren qué precioso este verso. Lo voy a leer en 2 traducciones. Es el Salmo 68, verso 11, en la Nueva Biblia Vida. Dice el verso así: el Señor anuncia victoria y millares de mujeres proclaman las buenas nuevas. El mismo verso, Salmo 68, 11, en la traducción versión amplificada dice: el Señor da palabra de poder. Las mujeres que llevan y publican las noticias son grandes organizadoras. Amada hermana, Dios te está desafiando a tener un propósito en la vida. Si eres ama de casa, estudiante, mujer trabajadora, madre, abuela o profesional, debes estar involucrada en llevar el Evangelio al mundo. Tu meta debe ser proclamar las buenas nuevas de Jesucristo donde quiera que estés. Cuarto desafío. El Señor nos desafía a ser disciplinadas. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de disciplina? La definición de disciplina dice que es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Pero muchas veces a nosotras nos da miedo este concepto, porque lo asociamos al término castigo, ¿no? Pero en la palabra del Señor este término es diferente. Proverbios 3, 10, 11 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Estas palabras no se refieren a una disciplina general, sino a la disciplina del Señor, la que se basa en los principios contenidos en su palabra. Es una disciplina que es espiritualmente productiva, provechosa y desechable. En ningún momento es un castigo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para disciplinar nuestras vidas en Cristo?
En primer lugar, aceptarle como nuestro único Señor y Salvador en nuestras vidas. Segundo, tener una comunicación, una comunión íntima con Dios en oración. Tercero, estudiar y conocer su palabra. Cuarto, ceder voluntariamente tu vida para que Dios comience a trabajar en ella. Es entonces cuando hay una verdadera transformación en nuestras vidas y es cuando realmente Dios comienza a tratar con nosotros, porque sabemos que su propósito es conformarnos a la imagen de Jesús, parecernos más a Jesús. Por hoy, nuestra lección ha terminado. Te llamo a la reflexión en los siguientes puntos, amada hermana. ¿Tienes claro quién es la mujer extraña y la mujer virtuosa? ¿Y qué tipo de influencia ejerce cada una? ¿Aceptas los 4 desafíos que hemos estudiado hoy? Ser una mujer virtuosa, ser una mujer consagrada a Dios, ser una mujer que lleve las buenas nuevas y ser una mujer disciplinada. ¿Será fácil o será difícil? En la próxima lección estudiaremos la influencia de la mujer en los tiempos del Nuevo Testamento. Amadas hermanas, reciban un fraternal abrazo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. Hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga.